Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso de lo que han sido las 10 ventas más caras de la historia de River. Lamentablemente ayer por la tarde-noche se terminó de confirmar que Franco Mastantuono se irá al Real Madrid y que en definitiva hace uso de la cláusula de rescisión para llegar al conjunto español. De esta manera, por el dinero que ingresará debido a este traspaso, el joven futbolista de 17 años protagonizará la transferencia más cara de toda la historia, no solamente del Millonario, sino del fútbol argentino. Está claro que la mayoría de los hinchas no se encuentran del todo cómodos con este traspaso, más allá de la enorme cantidad de dinero que ingresará a las arcas económicas del club de Núñez, porque el objetivo era básicamente que Mastantuono se quedara al menos hasta fin de año como para ganar la Copa Libertadores, además porque él mismo había declarado eso. Sin embargo, hay que dejar ahora esto atrás. El futbolista por lo pronto disputará el Supermundial de Clubes con River, pero después partirá hacia Madrid para vestir la camiseta del conjunto blanco. En este video haremos un repaso de las 10 ventas más caras de toda la historia de River. ¡Empecemos! Los valores los voy a estar diciendo en dólares, es decir, que muchos de estos futbolistas fueron traspasados en euros, claramente, como es el caso de Mastantuono, y como la mayoría, por no decir todos, se fueron al fútbol europeo, seguramente el traspaso en general se haya hecho en la moneda europea, pero yo en este video voy a estar hablando de moneda estadounidense porque es la moneda que maneja River a la hora de hacer las diferentes transacciones. Número 10, Gonzalo Higuaín, que fue traspasado al Real Madrid por allá a finales del 2006. Dos veces aparecerá el equipo español en esta lista, uno en el límite de este ranking, que es justamente en el caso de Higuaín, y después en el primer lugar, que como ya sabemos, en el caso de Mastantuono. Por lo pronto Higuaín se fue de River con poco tiempo de haber jugado en el más grande. Es cierto que se quedó después de lo que fue el Mundial de Alemania, él no fue a la Copa del Mundo porque era muy joven, pero muchos, teniendo en cuenta lo que había sido su gran primer semestre, entre ellos convirtiéndole un par de goles a Corinthians en la Copa Libertadores en un duelo que River tenía que ganar en Brasil y lo hizo por 3-1, se imaginaban que iba a irse apenas terminara el Mundial en ese mercado de pases de mediados de año. Sin embargo, se quedó hasta finales del 2006, le marcó 2 goles a Boca también en la victoria en el Superclásico 2-1 en el Monumental, pero es un futbolista que River no pudo disfrutar mucho. 18 millones de dólares fueron los que le ingresaron al equipo argentino por esta transferencia al equipo español, en donde jugó por varias temporadas, convirtiéndose en uno de los mejores centroatacantes de todo el planeta. Continuamos con Lucas Ocampos, que se fue transferido a mediados del 2012 al Mónaco de Francia a cambio de 18.750.000 dólares. La situación en el caso de Ocampos fue un tanto extraña. El futbolista solamente jugó en completo en River un año, los 38 partidos que el Millonario disputó en la B Nacional de la temporada 2011-2012, jugó por la primera jornada como titular en el torneo inicial 2012 contra Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental, pero después durante esa semana, entre la primera fecha y la segunda jornada del torneo argentino, se terminó confirmando su venta al Mónaco francés, que en ese momento también estaba en la segunda división del fútbol de Francia. Es decir, Ocampos ascendió con River en su primera temporada como profesional y ascendió con el Mónaco en su segundo año como futbolista. De hecho, hoy la particularidad en el caso de Ocampos es que va a ser rival de River en el Supermundial de Clubes de la FIFA. Dentro de un par de días, el Millonario estará enfrentando al Rayados de Monterrey de México por la segunda jornada de la fase de grupos de ese torneo en cuestión, y Ocampos hoy viste la camiseta del conjunto mexicano. Es cierto que su presente no es tan bueno y que está muy lejos de ser ese futbolista que en algún momento todos nos imaginábamos que iba a ser. Fue citado, por ejemplo, para la selección argentina a finales del 2020, fue titular en un par de partidos por eliminatorias, pero después se fue perdiendo de a poco. Hoy por hoy, y más allá de ser la novena venta más cara de la historia de River, se encuentra deambulando en el fútbol mexicano. Y tenemos que irnos para el puesto número 8 a inicios de este siglo XXI con la transferencia de Pablo Aimar al Valencia de España. 20 millones de dólares fue lo que terminó abonando el conjunto español por un jugador que se esperaba que se fuera de River siendo campeón de América. Es cierto que Aimar no pudo cumplir ese objetivo, pero cuando partió a mediados del 2021 ya había disputado 3 temporadas completas como titular en el conjunto de Núñez, por lo que no pudo discutirse su salida en ese entonces. Además,
eran 20 millones de dólares, números que en ese entonces eran inimaginables para el fútbol argentino, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que de los siguientes futbolistas que voy a estar hablando, es decir, de los 7 primeros puestos, 6 han sido transferidos en los últimos 8 años, mientras que solamente uno es de la época de Aimar. Así que por lo pronto, en el caso de este jugador, que en ese entonces inclusive era muy bien convocado por la selección argentina, terminó yéndose a jugar al equipo español, donde por ejemplo jugó la final de la Champions en la temporada 2000-2001, donde perdió ese encuentro definitivo con el Real Madrid, y después es verdad que tuvo un regreso a River. Recordemos que Aimar jugó 2 partidos a mediados de 2015, pero lamentablemente, como posteriormente Gallardo no lo metió en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para las instancias finales, el propio jugador decidió retirarse del fútbol. No terminó siendo un buen regreso, lamentablemente, del payasito, pero los que vieron su primera etapa en River seguramente tengan los mejores recuerdos de él como futbolista. En el puesto número 7 aparece Lucas Alario, que se fue al Bayer Leverkusen de Alemania por 24 millones de dólares. En ese entonces el conjunto europeo pagó el valor de la cláusula de rescisión de 18 millones de euros del futbolista, y si bien es cierto que a River no le quedó la totalidad de la transferencia porque tenía nada más el 66% del pase, la otra parte de la ficha del atacante pertenecía a Colón de Santa Fe, la realidad es que acá no estoy haciendo hincapié en lo que le ingresó a River, sino en el monto total que tuvo que pagar el equipo que en definitiva quiso comprar al jugador. Alario en los 2 años que estuvo en River rindió con creces, si bien después hubo muchísima discusión por parte de los hinchas por la manera en la que se fue. Dentro del campo de juego lo del jugador fue verdaderamente sensacional. Goles claves en la Copa Libertadores, único gol de River hasta este momento en el Mundial de Clubes del año 2015, esperemos que ahora en este próximo Mundial de Clubes del 2025 haya más jugadores de River que conviertan goles en esa clase de competencias. 3 goles a Central en la final de la Copa Argentina 2016, goles a Boca en superclásicos en el Monumental y en la Bombonera. Un jugador que tuvo un promedio de gol de 0,5 cuando le tocó vestir la casaca de River, 41 goles en 82 partidos disputados. El trayecto de Alario en los 2 años que vistió la camiseta de River fue verdaderamente sensacional y sin lugar a dudas ha sido uno de los mejores delanteros del club de Núñez durante la última década. Y continuamos con una venta que se dio hace poco. En el 6º lugar de este ranking, Lucas Beltrán, transferido a la Fiorentina de Italia a cambio de 24 millones y medio de dólares. Cuando se informó en su momento el traspaso se habló de 22 millones de euros, que fue lo que terminó poniendo la Fiorentina, pero por lo pronto los jugadores, y en el caso de Beltrán es una clara muestra de que se van con cada vez menos tiempo rindiendo en el fútbol argentino, porque si bien Beltrán regresó a River a mediados del 2022 y fue transferido a mediados del 2023 después de haber sido el goleador de River en la obtención de la liga profesional, de la mano en ese entonces del anterior DT Martín de Michelis, la realidad es que con tan solo una temporada, luego de haber regresado de su cesión en Colón de Santa Fe, le alcanzó para ser vendido en una cifra descomunal que en ese momento lo convertía en el top 4 de ventas más caras de toda la historia de River, porque de los primeros 5 hay 2 que fueron los juveniles vendidos en los últimos 12 meses por parte del conjunto de Núñez. Así que en el caso de Beltrán, en ese entonces ya empezaba a romper cada vez más récords, un futbolista que hoy por hoy se encuentra un tanto en duda su futuro. De hecho se habló de la posibilidad de volver a River, sin embargo en primera instancia el jugador tiene el deseo de darse una chance más en el fútbol europeo, más allá de que no sería la Fiorentina el club donde jugarían la próxima temporada. Aún así, en lo que respecta a su rendimiento, sus últimos 6 meses en River fueron muy pero muy buenos y su venta dejó, como dije recién, 24 millones y medio de dólares. En el puesto número 5 hay un jugador que podría estar quinto o primero dependiendo de la manera en la cual miremos la venta de Enzo Fernández. Lo pongo quinto porque acá estoy hablando puntualmente del dinero que River recibe, como dije recién, directamente del equipo al cual lo transfirió, que en este caso fue el Benfica de Portugal. En su momento el conjunto luso puso 24.700.000 dólares para quedarse con el mediocampista de River, con tan solo un año en el millonario luego de haber vuelto de Defensa y Justicia, caso exactamente igual que en el de Beltrán, pero es cierto que después
Por Enzo Fernández a River le terminaron ingresando 35 millones de dólares más, debido a que mantuvo el 25% del pase y fue vendido desde el Benfica hacia el Chelsea por 121 millones de euros. Es decir, en total a River le ingresaron aproximadamente 60 millones de dólares por Enzo Fernández. Por eso mismo hice la aclaración recién de que si hablamos de la totalidad del dinero que le ingresó por el jugador, podría estar primero. Ahora, si hablamos puntualmente del monto por el cual River lo transfirió al Benfica, se encuentra en este quinto lugar, que es la posición en la cual lo estoy poniendo en este ranking. Un jugador que hoy es clave en la selección argentina y que seguramente el Chelsea no sea la última transferencia de su carrera. Es verdad que River ya no posee ningún porcentaje del pase porque todo el dinero lo recibió producto de la venta al fútbol de la Premier League. Aún así, es un futbolista que en todo momento cuando jugó en River rindió con creces y, como dije recién, le alcanzó un año para ser parte de una venta histórica al fútbol de Europa. Y vamos ahora a hablar de Julián Álvarez, quizás el futbolista que en teoría más agradecido estuvo con River en el último tiempo, porque si bien es verdad que nadie sabe lo que hubiera sucedido si la oferta del City de 27 millones de dólares, obviamente, repito, el City lo pagó en euros, pero acá estoy traspasando todo a dólares para hacer el ranking final, si la oferta del equipo inglés hubiera llegado, por ejemplo, en 2020, a lo mejor no hubiéramos vivido la temporada 2021-2022 que tuvo la araña con la camiseta de River, que fue verdaderamente espectacular. Clave, y por no decir, el mejor futbolista en lo que respecta a la Liga Profesional 2021 obtenida por River de la mano de Gallardo, y siendo un jugador que en ese torneo convirtió goles básicamente en todos los partidos. Lo de Julián Álvarez ese año fue espectacular, y cuando se confirmó su venta en enero del 2022 se quedó 6 meses más. Y durante ese lapso de tiempo, durante ese semestre, más allá de que River alcanzó nada más los octavos de final de la Libertadores, Julián no bajó su rendimiento. Eso hay que tenerlo en cuenta porque los hinchas a veces critican a los futbolistas que se quedan luego de ser vendidos porque obviamente terminan teniendo un rendimiento peor al que venían mostrando. Julián Álvarez, entre otras cosas, le marcó 6 goles a Alianza Lima en un partido por Copa Libertadores y además no dejó de marcar tantos en los distintos encuentros que jugó con River en ese semestre. Una venta que en ese entonces se convirtió en top 2 de la historia de River, que hoy aparece en el top 4, pero que no deja de ser un futbolista que esperemos que regrese a River antes de que se le pase el tiempo. Y vamos ahora con el puesto número 3, que lo ostenta Claudio el Diablito Echeverri. Es cierto que en el caso de este jugador hay que hacer una particularidad, y es que todavía River no recibió todo el dinero que debería percibir por su venta al Manchester City. En total, la transferencia de Echeverri al conjunto inglés se hizo por 27,5 millones de dólares, es decir, 25 millones de euros. ¿Qué es lo que sucede? River hasta este momento percibió 15 millones y después los otros 10 serán en premios, en bonos y objetivos, y hasta ese momento de esos 10 recibió 5,5. Todavía le falta recibir 4 millones y medio de euros, es decir, algo así como 6 millones de dólares por la venta del Diablito Echeverri. Se terminó de dar su transferencia a inicios del 2024, recordemos lo que pasó en el último partido oficial de River en el 2023, en aquella final por el Trofeo de Campeones ante Rosario Central, la mala declaración del juvenil diciendo que no iba a renovar contrato, el hincha que se enojó en ese momento, y después el Diablito jugó durante todo el 2024 con la camiseta de River. Obviamente no consiguió los objetivos, no logró ganarse el corazón del hincha millonario, porque más allá de algún que otro partido bueno, después la realidad es que no estuvo a la altura de las circunstancias, más allá de que no se le podía exigir tanto a un chico de 18 años. No debió declarar eso, pero por lo pronto en este video no vamos a centrarnos puntualmente en ese tema, sino que es el tercer jugador que más dinero le ha dejado a River producto de una venta, con 27,5 millones de dólares. Y el puesto número 2, y que era número 1 hasta hace un par de días, hasta que se terminaba de confirmar la transferencia de Mastantuono, era de Javier Saviola. Si bien es cierto que algunos dicen que el Barcelona pagó 35 millones de euros por el futbolista, el monto que le terminó de ingresar a River fue de 28 millones de dólares. Es cierto que la operación total pudo haberle salido eso al conjunto catalán, pero aún así, más allá de que fuera un valor o el otro, Saviola aparece en el número 2 de esta lista, y hasta la transferencia de Mastantuono, sin contar lo que mencioné antes en el caso de Enzo Fernández, el conejito aparece en el segundo lugar de las transferencias más onerosas de toda la historia del club.
un jugador que en su primera etapa en River, cuando era muy joven, dejó absolutamente todo dentro de la cancha y fue sin lugar a dudas la mejor aparición del fútbol argentino a finales del siglo pasado y en inicios de este nuevo milenio. Debutó en el 98 con tan solo 17 años y se fue de River 3 temporadas después. Es cierto, sin haberse podido coronar campeón de América, pero metiendo muchísimos goles. Yo creo que, más allá de no cumplir quizás el objetivo grupal, eso era lo que se esperaba de Mastantuono este año, que debutó con 16 y se quedara por lo menos en River hasta finales del año que viene como para jugar 2 temporadas completas, algo que Saviola en su momento hizo. El regreso del atacante a mediados del 2015 fue verdaderamente flojo, jugó 6 meses en el más grande y no pudo convertir ni un solo tanto. Es cierto que formó parte del plantel que ganó la Copa Libertadores y es un título que aparece en sus palmares, pero la gente de River, sobre todo toda aquella que pudo verlo cuando era más chico, se esperaba una vuelta muchísimo más preponderante. Y en el puesto número 1 aparece nada más y nada menos obviamente que Franco Mastantuono. 51 millones de dólares, 45 millones de euros limpios son los que le ingresarán a River por su traspaso al Real Madrid. Lo que faltaba por confirmarse en estos días era saber si el equipo español iba a terminar abonando el pase del futbolista en cuotas o si finalmente el jugador iba a hacer uso de la cláusula para irse en este momento. Finalmente el jugador ha decidido hacer uso de estos 45 millones para partir desde Argentina hacia España en el mes de agosto, cuando cumpla los 18 años. Por lo pronto jugará el Supermundial de Clubes con River. Si bien es cierto que ahora como está vendido, yo dejaría un poco en duda qué es lo que va a hacer Marcelo Gallardo con él, pero por lo pronto, una vez termine su participación en esta fecha FIFA con la selección argentina, debería presentarse a los entrenamientos con River, viajar a los Estados Unidos y disputar el torneo en tierras norteamericanas. Es verdad que termina siendo la venta más grande de la historia del club, pero yo creo que al hincha de River no le hubiera importado recibir un poco menos de dinero, pero que el futbolista se quedase por lo menos hasta fin de año. De hecho, no solamente que no se queda a competir en la Copa Libertadores, sino que no va a estar ni siquiera jugando los octavos de final contra Libertad a mediados de agosto, porque justo el día en el que cumple 18 años es la fecha en la cual se juega el duelo de ida contra el elenco paraguayo. Mastantuono ha dejado algunos momentos buenos durante la primera mitad del año, ha sido el mejor jugador de River en el primer semestre del 2025, pero me parece que había que priorizar un poco más lo deportivo. Aún así, en términos económicos, es la venta más cara de la historia del club y del fútbol argentino, con 51 millones de dólares. Obviamente que desde el lado de River no se puede prever cuando un equipo europeo, que tienen todos ellos, o por lo menos la mayoría de los gigantes de Europa, muchísimo más poderío económico que la gran cantidad de los conjuntos argentinos y sudamericanos, va a venir por una de las grandes joyas del fútbol de nuestro país. En el caso de Mastantuono prácticamente no hubo nada que hacer, porque desde el lado de River se quisieron poner firmes a la hora de no negociar, pero no es como si te viene a buscar un equipo que no tiene esos 45 millones de euros. Y hubo diferencias en relación al caso de Echeverri, porque el City no quería pagar la cláusula, pero el Diablito ya había dicho que no iba a renovar con el millonario. Es decir, River tuvo que aceptar las condiciones que puso el City en ese entonces, porque si no se podía llegar a ir el jugador libre con el pase en su poder. En el caso de Mastantuono, como el contrato del jugador termina a finales del año que viene, River se puso firme en el sentido de que únicamente dejaba salir al jugador por el valor de la cláusula. Y eso fue lo que terminó sucediendo. El equipo español abonará los 45 millones de euros y Franco Mastantuono se convertirá en la venta más cara del fútbol argentino y de toda la historia riverplatense. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.